Capítulo 4, 3 días después. Bueno, en retrospectiva, Naruto había subestimado demasiado sus ansias de querer matar a alguien. Al parecer, prohibirle asesinar durante una semana le estaba afectando más de lo que había esperado, porque realmente sentía una necesidad casi física de desgarrarle la garganta a alguien. No podían culparlo por tener esos impulsos asesinos. Antes de que lo encerraran, mamá le permitía hacer lo que quisiera en su tiempo libre. Eso implicaba causar guerras, genocidios de clanes samurái y tomar a la mujer que quisiera. Pero arrebatarle eso durante 4 siglos le había causado una abstinencia que realmente quería saciar, más el lado homicida que el carnal. Quizás si estar oyendo los lamentos ahí abajo sí le había jodido algo la cabeza, pero nada que no pudiera sobrellevar sobre la marcha. Ahora mismo estaba caminando por el Yomi solo. Había regresado a ese sitio porque había hallado una laguna en las condiciones que le impusieron para recuperar Kioto. Le habían prohibido estrictamente matar a personas vivas, pero las que ya estaban muertas no entraban dentro de esas condiciones. Así que podía asesinar a las almas que estaban en el Yomi. De por sí, esas cosas ya ni humanos eran. Cuando llevaba un rato caminando, encontró un grupo de cosas que ya ni siquiera conservaban forma humana. Dejó salir una sonrisa donde casi todos sus dientes se vieron, mientras sus garras comenzaban a gotear una sustancia verdosa que al tocar el suelo lo empezaba a derretir. No quiso esperar más. Se abalanzó sobre ellas, listo para causar sus tan merecidos asesinatos en masa. Pero cuando ya solo le faltaba 1 metro para llegar a donde estaban, una cadena negra apareció de la nada envolviéndolo de la cintura con una fuerza que le cortó la respiración. Antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrado por esa cadena a velocidades que hacían que el paisaje del Yomi se difuminara a su alrededor, hasta que la fuerza lo metió de golpe dentro de un templo. Cuando la cadena dejó de arrastrarlo, lo tenía suspendido en el aire, boca abajo, con sus brazos colgando y su kimono blanco cayendo sobre su cabeza en un revoltijo de tela que le impedía ver con claridad. Gruñó, pataleando en el vacío mientras sus garras rasguñaban el aire buscando algo a lo que aferrarse. La cadena negra que lo sujetaba por la cintura no cedía ni 1 milímetro, y cada vez que intentaba retorcerse para liberarse, la presión aumentaba, apretándole las costillas con un crujido que prometía no soltarlo hasta que se calmara. Oye, protestó, su voz saliendo más aguda de lo que le hubiera gustado mientras seguía colgando como un animal atrapado en una trampa. ¿Qué clase de recibimiento es este? Su mirada recorrió el lugar con furia contenida, esperando encontrar a algún guardián del Yomi al que pudiera culpar por aquella interrupción tan irritante. Pero lo que vio lo hizo detenerse. El interior del templo era todo lo contrario al Yomi que había estado recorriendo momentos antes. No había oscuridad opresiva, ni susurros de almas atormentadas, ni miasma corrosivo impregnando el aire. En lugar de eso, había una tranquilidad que casi resultaba ofensiva para alguien que había venido buscando violencia. El suelo era de madera pulida que reflejaba la tenue luz de las linternas de papel que colgaban del techo, sus bordes decorados con motivos de crisantemos y olas que parecían moverse con la luz. Las paredes estaban cubiertas de pergaminos antiguos, algunos enrollados con cintas de seda, otros abiertos mostrando caligrafías que Naruto no tenía ningún interés en leer. En el centro, una mesa baja de piedra negra sostenía un incensario, del que se elevaba una columna de humo blanco que olía a sándalo y a algo más antiguo, algo que Naruto reconocía porque lo había sentido flotando en el Yomi durante 4 siglos. Era el olor de la muerte, pero no la muerte violenta que él disfrutaba provocar, sino la muerte tranquila, la que llega después de una vida larga, la que no lucha cuando viene a buscarte. Y en medio de toda esa calma artificial, sentada sobre un cojín de seda negra que parecía tragar la luz a su alrededor, había una mujer que lo miraba fijamente mientras fumaba una pipa. Naruto se quedó mirándola, y ella lo miró a él, y el silencio entre los dos se estiró como un hilo que amenazaba con romperse en cualquier momento. Los ojos de ella eran morados, de un tono tan profundo que rozaban el negro, y en ellos no había sorpresa, ni enfado, ni siquiera curiosidad. Solo una calma que resultaba más aterradora que cualquier amenaza. Su cabello, largo y oscuro como el fondo del océano, caía sobre sus hombros en ondas que parecían no responder a la gravedad, y su kimono, de un negro tan absoluto que parecía absorber hasta la luz de las linternas, estaba decorado con patrones de flores de cerezo en tonos grises que apenas se distinguían de la tela. En su mano, la pipa de madera negra humeaba con un aroma que Naruto reconocía bien. Era el mismo humo que había visto elevarse entre las almas perdidas durante 4 siglos, el mismo que envolvía los sueños de los muertos que aún no encontraban descanso.
Naruto la miró, y ella lo miró a él, y por un instante, la cadena que lo sostenía en el aire pareció apretarse un poco más, como si fuera una extensión de la voluntad de aquella mujer que no había dicho ni una palabra. Fue Naruto quien rompió el silencio primero, porque si había algo que no podía soportar, era el silencio. «Hola, abuela». «¿Cuánto tiempo?», dijo con una sonrisa que intentaba ser despreocupada, aunque la cadena que lo mantenía suspendido boca abajo le robaba algo de dignidad a la situación. Sus brazos se cruzaron sobre el pecho en un gesto que pretendía ser casual, pero sus garras seguían extendidas, la sustancia verdosa aún goteando de sus puntas y cayendo al suelo de madera con un siseo corrosivo que hacía que pequeñas marcas de humo se elevaran desde las tablas. La mujer de ojos morados exhaló una lenta espiral de humo por sus labios antes de responder. Su voz era suave, tan suave como la seda de su kimono, pero tenía un filo que Naruto conocía bien después de haberla observado desde su prisión durante 4 siglos. «Claro, niño de mamá», dijo Izanami, y las palabras salieron de sus labios con una lentitud que hacía que cada sílaba pesara como una piedra. Su pipa se movió en un gesto perezoso, trazando un círculo en el aire que dejó una estela de humo que tardó en disiparse. Sus ojos morados no se apartaban de Naruto, y en ellos no había ni una pizca de la calidez que la palabra abuela debería implicar. Naruto hizo un puchero exagerado, dejándose balancear en el aire mientras la cadena lo mantenía suspendido. «Oh, vamos. ¿Así le dices a tu nieto?», protestó, sus colmillos asomando entre sus labios en una mueca que quería ser de ofensa pero que en realidad ocultaba una diversión genuina. «No me llames así. Estuvimos juntos aquí abajo durante 4 siglos. Eso debería valer algo, ¿no? Una relación especial, un vínculo único, ¿no sientes que hemos compartido algo profundo?». Izanami arqueó una ceja, y el humo de su pipa formó un pequeño anillo que ascendió lentamente hacia el techo antes de deshacerse en el aire. Su expresión no cambió, pero había algo en sus ojos que sugería que la paciencia era un recurso que estaba dispuesta a gastar, pero no a derrochar. «Claro. Si a juntos te refieres a que tú estuviste aquí abajo encerrado, y yo fui la encargada de tener que mandar a las Yomotsu Shikome en tus primeros 150 años porque alguien no dejaba de filtrar su miasma corrosivo cada vez que podía», dijo, y esta vez su voz tenía un dejo de cansancio que parecía genuino. Llevó la pipa a sus labios nuevamente, y el humo que exhaló fue más denso, más oscuro, como si las palabras que acababa de pronunciar hubieran avivado las brasas de su memoria. «¿Sabes cuántas veces tuve que enviarlas a sellar las grietas que abrías con ese miasma tuyo? ¿Cuántas veces tuve que reparar los daños que causabas incluso medio dormido dentro de esa roca? ¿Sabes cuánto trabajo cuesta mantener el orden en el Yomi cuando alguien está constantemente filtrando veneno en todas direcciones?». Naruto rodó los ojos con una exageración que hizo que todo su cuerpo se balanceara en el aire. «Oye, no me culpes a mí. Tus arpías son feas. Muy feas. Y no me gustaba sentir su aura incluso aunque estuviera medio dormido dentro de ese sello», dijo, y en su voz había un quejido genuino que contrastaba con la violencia que había estado a punto de desatar momentos antes. «¿Sabes lo que es estar durmiendo tranquilamente después de un buen siglo de estar encerrado y de repente sentir que algo horrible te está respirando en la nuca? ¿Por qué tus Yomotsu Shikome no tienen mucho tacto con el espacio personal, abuela? Se pegaban a la roca como si quisieran abrazarla. Daba asco». Izanami dejó escapar un suspiro que era más humo que aire, y sus dedos tamborilearon sobre la pipa con un ritmo que parecía contar los siglos de paciencia que había acumulado. «Sí, sí. Lo que digas, niño», dijo, y esta vez su voz había perdido parte de su filo, aunque no toda su autoridad. Sus ojos morados recorrieron la figura de Naruto de arriba a abajo, deteniéndose en las garras aún extendidas, en el miasma que goteaba de ellas, en la sonrisa de colmillos que él no había borrado de su rostro. «Ahora, explícame qué demonios haces aquí abajo otra vez si ya eras libre. ¿No era esa la gran noticia que hizo temblar los reinos divinos? ¿Que el hijo de Tsukuyomi había sido liberado después de 4 siglos de penitencia? Pensé que estarías arriba, disfrutando del mundo moderno, conociendo los nuevos inventos de los humanos, molestando a tu madre, no volviendo al lugar donde pasaste 4 siglos encerrado para intentar matar a mis habitantes». Naruto se encogió de hombros, o al menos hizo el gesto de encogerse, aunque la cadena que lo sujetaba por la cintura dificultaba bastante cualquier movimiento que no fuera patalear inútilmente en el aire. «Me aburrí en la superficie», dijo con una sinceridad que casi resultaba ofensiva por lo directa que era. Su rostro se contrajo en una mueca de disgusto mientras recordaba los últimos días.
Hay demasiadas normas allá arriba. No me dejan hacer lo que quiero. No puedo matar a nadie, no puedo destruir nada, no puedo ni siquiera hacer que los humanos se arrodillen cuando paso porque resulta que eso no está bien visto en la sociedad moderna. ¿Puedes creerlo? Yo, que debería ser tratado como la realeza, y esos insectos ni siquiera me miran cuando camino por la calle. Como si no existiera. Como si fuera uno de ellos. Sus garras se tensaron, y el miasma verdoso que goteaba de ellas cayó al suelo con un siseo más intenso, dejando pequeñas marcas negras en la madera pulida que Izanami observó con una mirada que prometía hacerle pagar cada una de ellas. Si por hacer lo que quieres te refieres a tus caprichos, era de esperar, dijo Izanami, y su voz había recuperado esa suavidad peligrosa que Naruto conocía bien. Exhaló otra espiral de humo, y esta vez el humo se enrolló alrededor de la cadena que sujetaba a Naruto, apretándola apenas lo suficiente para que él soltara un pequeño gruñido de incomodidad. Cachorro mimado. Típico de los hijos de Tsukuyomi. Ella nunca supo decirte que no, ¿verdad? Por eso estás aquí abajo otra vez. Porque en la superficie alguien finalmente te dijo no y no supiste manejarlo. Naruto hizo un mohín que era todo lo petulante que sus facciones podían permitir. Vamos, no seas mala, abuela, dijo, y esta vez su voz tenía un tono más suplicante, más cercano al niño que había sido antes de que los sellos lo atraparan en la roca. Se balanceó en el aire, haciendo que la cadena crujiera, y sus ojos dorados se fijaron en los de ella con una intensidad que no tenía nada de la violencia anterior. Solo quería un poco de diversión. Nada grave. Unas cuantas almas muertas, unas cuantas cosas que ya no eran humanas, ¿qué más da? No iban a extrañarlas. El Yomi está lleno de cosas así. Ni siquiera son bonitas. No le iban a hacer falta a nadie. Izanami lo miró durante un largo instante, y luego, con una lentitud que parecía deliberada, bajó la pipa de sus labios y la apoyó sobre la mesa baja de piedra negra. El humo siguió elevándose de ella, pero ahora se dispersaba en el aire sin formar las espirales perfectas de antes. Bueno. ¿Qué rayos quieres aparte de intentar joder a mis habitantes aquí abajo? Preguntó, y aunque su voz seguía siendo suave, había en ella un cansancio que sugería que aquella conversación ya le había ocupado más tiempo del que consideraba necesario. Naruto señaló con un dedo hacia afuera, hacia el lugar donde había dejado a medias su masacre. Esas cosas son feas, dijo, como si eso fuera razón suficiente para justificar lo que había estado a punto de hacer. Y aún así son mías, respondió Izanami, y sus ojos morados brillaron con un destello que hizo que la cadena alrededor de la cintura de Naruto se apretara un poco más. Así que ve al punto o te devuelvo arriba envuelto en cadenas para que tu madre te vea llegar como el niño caprichoso que eres. ¿Qué te parece? Porque yo tengo cosas que hacer, y ninguna de ellas implica tener que vigilar a un nieto que no sabe controlarse. Naruto soltó un bufido, pero la amenaza de ser devuelto a la superficie con cadenas era lo suficientemente humillante como para hacer que se lo pensara 2 veces antes de seguir con sus quejas. Se retorció en el aire hasta quedar un poco más derecho, aunque la cadena seguía impidiéndole cualquier movimiento realmente digno, y sus ojos dorados se fijaron en los de su abuela con una expresión que mezclaba la honestidad con algo que podría haber sido vergüenza si Naruto fuera capaz de sentir vergüenza. Bueno, comenzó, y sus dedos juguetearon con el borde de su kimono mientras buscaba las palabras. Mamá y los tíos me prometieron que me devolverían Kioto si pasaba una semana sin asesinar a nadie. Básicamente me dijeron que me comportara. Pero estar allá arriba y ver a los humanos no haciéndome reverencias como deberían, su voz se tensó, y por un instante, sus ojos dorados brillaron con un destello de la furia que lo había llevado a casi destruir una era feudal. Me dan ganas de asesinarlos. Cada vez que los veo, cada vez que pasan por mi lado como si no existiera, cada vez que no se arrodillan, quiero arrancarles la cabeza. Quiero hacerles entender quién soy. Quiero que me miren con miedo, como me miraban antes. No con indiferencia, no con curiosidad, no con esa estúpida ignorancia que tienen ahora. Izanami lo observó sin decir nada, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Sus dedos volvieron a tomar la pipa, pero no la llevaron a sus labios. Solo la sostuvieron, dejando que el humo se elevara entre ellos como una cortina que separaba sus mundos. Entonces, como no puedes asesinar vivos, vienes aquí a matar a mis habitantes porque ya están muertos, dijo finalmente, y aunque era una afirmación, tenía la cadencia de una pregunta que no necesitaba respuesta. Correcto, respondió Naruto con una sonrisa que intentaba ser encantadora pero que sus colmillos convertían en algo más amenazante.
Entonces, ya que nos entendemos tan bien, ¿me dejarás asesinarlos? No. El no de Izanami fue tan seco, tan definitivo, que Naruto parpadeó como si le hubieran lanzado un puñetazo en la cara. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de incredulidad ofendida. «Vamos, ¿por qué?», exclamó, y sus brazos se agitaron en el aire con una indignación que hizo que la cadena crujiera bajo la tensión. Son solo almas muertas. No sienten nada, no piensan nada, no son nada. Ni siquiera recuerdan quiénes fueron. ¿Qué más da si me divierto un poco con ellas? Porque son mías, no tuyas, respondió Izanami con una paciencia que parecía infinita pero que tenía los bordes afilados de un cuchillo. Exhaló una espiral de humo que se elevó hasta la cara de Naruto, haciendo que tosiera y desviara la mirada. Todo lo que está en el Yomi me pertenece a mí. Las almas, los muertos, las cosas que ni siquiera recuerdan que fueron humanas. Todo. Y yo decido qué pasa con ellas. No tú, no tu madre, no tus tíos. Yo. Así que si quieres jugar a matar cosas, tendrás que buscar otro patio de recreo, porque este es mío. Naruto frunció el ceño, y sus labios se curvaron en un puchero que era tan infantil como amenazante. Bueno, dijo, y en su voz había una resignación fingida que no lograba ocultar del todo el cálculo que estaba haciendo en su cabeza. Por lo menos déjame pelear con alguno de los Yakuza no Ikazuchi. El cambio de tema fue tan abrupto que incluso Izanami, con toda su paciencia, parpadeó una vez antes de reaccionar. Su pipa se detuvo a medio camino de sus labios, y sus ojos morados se fijaron en Naruto con una expresión que era difícil de leer. ¿En serio quieres pelear con ellos ahora?, preguntó, y en su voz había algo entre la incredulidad y una advertencia apenas velada. ¿Sí?, exclamó Naruto, y sus ojos dorados brillaron con una emoción que no había tenido en toda la conversación. Sus garras se extendieron completamente, el miasma verdoso goteando de ellas con más intensidad mientras su cuerpo se tensaba en el aire como un animal que ha olfateado una presa. O por lo menos con uno de ellos. Los he sentido desde que llegué aquí abajo. Esos relámpagos que retumban en lo más profundo del Yomi, esas descargas de energía que hacen temblar las paredes, quiero enfrentarme a uno. Quiero sentir si son tan fuertes como dicen. Izanami lo miró durante un largo instante, y luego, lentamente, llevó la pipa a sus labios y dio una larga calada. El humo que exhaló fue más denso que antes, más oscuro, y formó una nube que flotó entre ellos como una advertencia. Sabes que incluso con tu poder apenas podrías con uno de ellos, ¿verdad?, dijo, y su voz era suave, pero en esa suavidad había una verdad que ninguna de las partes podía ignorar. Los Yakuza no Ikazuchi no son como las almas perdidas que estabas a punto de masacrar. No son como los samuráis que matabas en la era feudal. Son truenos divinos, relámpagos que han estado acumulando poder desde antes de que tú nacieras. Son 8, y cada uno de ellos podría desintegrarte si se lo propusiera. Naruto sonrió, y esta vez su sonrisa no tenía nada de infantil. Era la sonrisa de un depredador que ha olfateado el peligro y, en lugar de huir, se ha sentido atraído por él. Bueno, tal vez no lo sabría sin antes enfrentarlo, dijo, y su voz había perdido toda la ligereza anterior. Ahora era grave, resonante, la voz de alguien que había pasado 4 siglos encerrado, acumulando una sed de violencia que ninguna masacre de almas perdidas podría saciar. Pero si no me dejas pelear con ellos, hizo una pausa, y sus ojos dorados brillaron con un destello de astucia. Entonces hazme una espada. Izanami arqueó una ceja, y el humo de su pipa formó un pequeño remolino que ascendió lentamente hacia el techo. ¿Y tan siquiera haría eso por ti?, preguntó, y aunque su voz era neutral, había algo en sus ojos que sugería que la idea no la ofendía tanto como fingía. Naruto se enderezó lo más que pudo en el aire, y su sonrisa se amplió hasta mostrar todos sus colmillos. «Porque me quieres y soy tu único nieto», dijo con una confianza que rayaba en la arrogancia. Además, si no me das algo con lo que entretenerme, voy a seguir viniendo aquí abajo a molestar a tus habitantes. Y sabes que lo haré. No tengo nada mejor que hacer en la superficie, y el Yomi es el único lugar donde nadie me dice que no puedo matar cosas. ¿O prefieres que venga cada 3 días a intentar acabar con tus almas perdidas hasta que me canse? Porque puedo ser muy persistente cuando quiero. Izanami lo miró, y por un instante, el silencio en el templo fue absoluto. Ni el humo de la pipa parecía atreverse a moverse. Luego, muy lentamente, los labios de Izanami se curvaron en una sonrisa que no tenía nada de cálida, pero que tampoco era completamente fría.
También puedo molestar al abuelo si salgo de aquí, añadió Naruto como si fuera el argumento definitivo, y sus ojos brillaron con una picardía que recordaba peligrosamente a la de su madre. Seguro que a él le encantaría verme. Hace siglos que no hablamos, ¿sabes? Estoy seguro de que tiene mucho que contarme sobre cómo lleva el inframundo. Y yo tengo mucho que contarle sobre cómo me trataron sus subordinados durante mis primeros 150 años aquí abajo. Esas Yomotsu Shikome que enviaste a sellar mis grietas, qué malas fueron conmigo, abuela. Qué malas. El humo de la pipa de Izanami se detuvo en el aire, suspendido como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa para ver qué pasaba a continuación. La diosa del Yomi lo observó con una expresión que no cambiaba, pero Naruto, que llevaba 4 siglos observándola desde su prisión, sabía leer entre líneas. Sabía que estaba ganando. Bien, niño, dijo finalmente Izanami, y su voz era un suspiro que llevaba consigo siglos de concesiones a caprichos familiares. Solo por eso te haré 2. Los ojos de Naruto se abrieron como platos, y su sonrisa se amplió hasta un punto que parecía físicamente imposible. ¿2? ¿En serio? Perfecto. Enton no pudo terminar la frase. Izanami se movió con una velocidad que ninguna palabra podría describir. Un instante estaba sentada en su cojín de seda negra, la pipa apoyada sobre la mesa, el humo aún elevándose en espirales perezosas. Al siguiente estaba frente a él, tan cerca que Naruto podía ver cada detalle de sus ojos morados, cada línea de su rostro que los siglos no habían logrado marcar, cada reflejo de la luz de las linternas en sus pupilas que parecían tragar la luz en lugar de devolverla. Su mano se alzó, y Naruto, a pesar de todo su poder, a pesar de toda su velocidad, a pesar de todos los siglos de acumular fuerza en el interior de aquella roca, no pudo hacer nada para detenerla. Los dedos de Izanami se cerraron alrededor de uno de sus colmillos. Naruto sintió cómo la presión aumentaba, cómo sus propias garras se retraían instintivamente ante el dolor que sabía que estaba a punto de llegar, cómo su cuerpo entero se tensaba en una anticipación que era tan agónica como cualquier tortura. Luego, Izanami tiró. El grito que salió de los labios de Naruto fue algo que ni siquiera él mismo había escuchado antes. Era un sonido que combinaba el dolor más agudo con una sorpresa tan absoluta que casi lo dejaba sin aire, un alarido que resonó en el templo como si todas las almas del Yomi hubieran decidido gritar al mismo tiempo. Su cuerpo se arqueó en el aire, sus manos subieron instintivamente hacia su boca, y sus ojos dorados se llenaron de lágrimas que no pudo contener por más que lo intentó. Cuando sus dedos tocaron el lugar donde había estado su colmillo, solo encontró un hueco sangrante, un espacio vacío que su lengua exploraba con una mezcla de incredulidad y dolor. Izanami sostenía el colmillo entre sus dedos, observándolo con la misma indiferencia con la que habría observado una piedra recogida del camino. La pieza era larga, curvada, de un blanco tan puro que parecía brillar con luz propia, y de su base aún goteaba sangre que ella no pareció notar. La sostuvo frente a sus ojos morados, la giró lentamente, examinando cada ángulo con una calma que contrastaba violentamente con los espasmos de dolor que aún sacudían a Naruto en el aire. Ya está, dijo Izanami con la misma naturalidad con la que habría dicho ya está después de terminar una tarea doméstica cualquiera. Metió el colmillo en uno de los pliegues de su kimono negro, y cuando su mano volvió a salir, la pipa había regresado a sus labios como si nunca la hubiera dejado. Con esto y otro más, tendré suficiente para hacerte algo decente. Algo que no se rompa la primera vez que intentes usarlo contra algo más fuerte que un humano. Naruto, que aún estaba colgado en el aire con la cadena negra apretándole la cintura, la boca llena de sangre y los ojos aún húmedos por las lágrimas que el dolor le había arrancado, la miró con una expresión que mezclaba la indignación, el dolor, la sorpresa y, en algún lugar muy profundo, una pizca de admiración. ¿Por qué tenías que hacerlo así?, gritó, y su voz salió pastosa por la sangre que aún goteaba de su encía. Podías habérmelo pedido. Te lo habría dado. No había necesidad de... Si te lo pedía, ibas a hacer un drama, lo interrumpió Izanami con una calma que resultaba casi insultante. Exhaló una espiral de humo que ascendió lentamente hacia el techo, y sus ojos morados se posaron en él con una expresión que no era ni fría ni cálida, sino algo intermedio, algo que solo alguien que había gobernado el inframundo desde antes de que Naruto existiera podía permitirse. Esto fue más rápido. Y más divertido. Naruto quiso protestar, quiso gritar, quiso lanzarse sobre ella con todas sus garras y todo su miasma y toda la furia que había acumulado durante 4 siglos de encierro.
Pero la cadena lo sostenía en el aire, y su boca sangraba, y sus ojos aún no se habían secado del todo, y en el fondo, muy en el fondo de su ser, sabía que había salido ganando. «Me debes un colmillo», murmuró finalmente, con la voz de un niño que ha perdido una pelea pero no está dispuesto a admitirlo. «Te debo 2 espadas», corrigió Izanami, y esta vez, por un instante, en sus labios se dibujó algo que podría haber sido una sonrisa. O podría haber sido el reflejo de la luz de las linternas. En el Yomi, a veces era difícil distinguir. «Ahora lárgate de aquí o antes de que decida que también necesito uno de tus colmillos superiores». La cadena que sostenía a Naruto se aflojó de repente, y él cayó al suelo con un golpe sordo que hizo crujir las tablas de madera. Se quedó allí un instante, de rodillas, con la mano aún sobre su boca sangrante, mientras su abuela volvía a su cojín con la misma gracia con la que había salido de él, como si nunca se hubiera movido. «Vuelve en 3 días», dijo Izanami mientras retomaba su pipa y daba una larga calada. «Para entonces, tus espadas estarán listas. Y si vuelves a intentar matar a mis habitantes mientras tanto, te juro por el inframundo que te encerraré en una roca tan profunda que ni tu madre ni tus tíos podrán encontrarte. ¿Entendido?». Naruto se puso de pie con lentitud, limpiándose la sangre de la barbilla con la manga de su kimono blanco, que quedó manchada de un rojo que contrastaba violentamente con la pureza de la tela. Sus ojos dorados se encontraron con los morados de su abuela, y por un instante, ninguno de los dos parpadeó. «¿Entendido?», dijo finalmente Naruto, y aunque su voz era ronca por el dolor y la sangre aún le llenaba la boca, había en ella un respeto que no había mostrado en ningún momento de la conversación. Se giró hacia la salida del templo, y cuando cruzó el umbral, la oscuridad del Yomi lo envolvió como una manta que lo había estado esperando. Pero antes de desaparecer del todo, se detuvo un instante y lanzó una última mirada por encima del hombro. «3 días, abuela», dijo, y esta vez su sonrisa, aunque manchada de sangre, era genuina. «No me hagas esperar más de lo necesario». Izanami no respondió. Solo exhaló otra espiral de humo, y cuando este se disipó, Naruto ya no estaba. La cadena negra que lo había sostenido se desvaneció en el aire como si nunca hubiera existido, y el templo quedó en silencio, roto solo por el leve chisporroteo del incensario y el suspiro de la diosa que, por primera vez en siglos, sonreía para sí misma mientras sus dedos acariciaban el colmillo que guardaba en su kimono. «3 días», murmuró Izanami, y el humo de su pipa dibujó formas en el aire que podrían haber sido espadas, o podrían haber sido dragones, o podrían haber sido simplemente humo. Qué impaciente es este niño. Justo como su madre. Y en algún lugar entre el Yomi y la superficie, Naruto caminaba con la mano en la boca, la sangre secándose en su barbilla, y una sonrisa que no podía borrar de sus labios a pesar del dolor. Tenía una cita en 3 días, y 2 espadas esperándolo. Y si todo salía bien, tal vez, solo tal vez, podría convencer a su abuela de que lo dejara pelear con uno de los Yakuza no Ikazuchi. Porque después de 4 siglos encerrado, una semana sin matar a nadie era demasiado tiempo, y Naruto estaba empezando a recordar lo mucho que le gustaba el peligro cuando venía acompañado de algo que mereciera la pena romper. Y final del capítulo 5. Naruto salió despedido con un impacto seco, la espalda golpeando primero contra una masa de roca antigua antes de quedar incrustado en ella como si el propio Yomi hubiera decidido tragárselo por un instante. El crujido de la piedra resonó por la llanura oscura, seguido de un silencio breve y tenso que duró apenas lo suficiente para que una nube de polvo se levantara alrededor del punto de impacto. No tardó ni un segundo en moverse. Primero asomó una mano entre los fragmentos de roca agrietada, luego la otra, y con una fuerza que tensó cada músculo de sus brazos se impulsó hacia afuera, arrancándose del hueco con un tirón violento. Cayó al suelo con una rodilla doblada y la otra pierna extendida, obligándose a no desplomarse del todo. El aire salió de sus pulmones en una exhalación pesada, pero no de dolor, más bien de satisfacción. Se llevó el dorso de la mano al labio partido y limpió la delgada línea de sangre que le escurría, observando el rojo en sus dedos con una expresión casi divertida antes de sonreír de lado. El golpe le había dejado la boca ardiendo, el cuerpo entero vibrándole por el esfuerzo, y precisamente por eso esa sonrisa apareció con más claridad. Le gustaba. Le gustaba sentir que estaba empujando su cuerpo al límite. Le gustaba que algo pudiera devolverle el impacto. Le recordaba que seguía vivo, que seguía teniendo carne, huesos y furia, y no solo una memoria de siglos encerrados. No había querido esperar los 3 días que su abuela le había impuesto sin hacer nada. Tampoco tenía el menor interés en regresar a Kioto todavía.
A su juicio, todavía no había exprimido lo suficiente esa tierra sombría, así que se había quedado en el Yomi durante esos días, aunque no precisamente quieto. Su abuela le había negado el permiso para cazar las almas corrompidas, y eso había arruinado su primera idea de entretenimiento. Entonces había tenido que buscar otra cosa. Otra presa. Otro tipo de resistencia. Buscar a una de los Yakuza no Ikazuchi había resultado más complicado de lo que había previsto. No porque fueran imposibles de rastrear, sino porque el Yomi era vasto, hostil y engañoso, lleno de energías que se mezclaban, se ocultaban y se deformaban unas a otras. 2 días le había tomado dar con una sola. 2 días de caminar, oler, seguir rastros de poder, desviar a criaturas menores, y contener el impulso de arrancar cabezas solo para saciar la ansiedad que le revolvía el pecho. Pero había valido la pena. Había encontrado una presencia fuerte. Suficientemente fuerte como para no aburrirse enseguida. Y ahora, al parecer, acababa de encontrar otra. La mujer cayó desde el cielo como si fuera una flecha viva, atravesando la penumbra con una velocidad tan violenta que el aire a su alrededor se comprimió y luego explotó al tocar tierra. El impacto levantó una ola de polvo, hojas secas y pequeñas piedras que se dispersaron hacia afuera, cubriendo el terreno durante un par de segundos antes de comenzar a asentarse. Cuando el polvo se disipó, la vio con claridad. Llevaba una chaqueta amarilla vibrante, abierta al frente, cubriendo solo sus brazos y dejando el torso expuesto sobre una prenda mínima negra. Debajo, sus shorts ajustados también eran oscuros, apenas visibles entre el movimiento y la postura combativa, mientras su cabello corto descansaba a la altura de los hombros. Su energía era afilada, contenida, pero nada en su expresión sugería sorpresa. Más bien lo contrario. Naruhime sonreía como alguien que acaba de encontrar una presa interesante. Naruto apenas tuvo tiempo de cruzar los brazos frente al pecho cuando ella ya estaba encima de él. La patada llegó con una fuerza brutal, directa contra sus antebrazos, y el impacto le hizo rechinar los dientes. La presión del golpe no era solo física, traía detrás una técnica, una intención, un peso que pretendía abrirle la guardia y mandarlo otra vez por los aires. Pero Naruto resistió. Aunque no por completo. El golpe lo empujó con violencia y lo hizo salir disparado, atravesando un tramo de árboles podridos que se partieron como ramas secas a su paso. La tierra se levantó bajo sus pies, las raíces carcomidas explotaron en astillas oscuras, y durante un instante su cuerpo no hizo más que volar hacia atrás entre sombras, troncos rotos y fragmentos de barro seco. Sin embargo, antes de perder el control del trayecto, giró el torso con precisión y clavó ambos pies en el suelo, frenando de golpe la inercia y dejando 2 surcos profundos en la tierra ennegrecida. Levantó la vista. Naruhime seguía allí, viéndolo con una sonrisa que tenía todo el descaro de quien encuentra algo divertido por primera vez en mucho tiempo. Pequeña mierda, sin duda eres bastante resistente, dijo ella con un tono directo, casi burlón, mientras acomodaba su postura como si ya estuviera lista para otro intercambio. Naruto se irguió lentamente, soltando los brazos de su pecho y sacudiéndose el polvo de la ropa con un gesto despreocupado. La sonrisa en su cara se volvió más amplia, más ladina, más peligrosa. Bueno, ya ves, respondió con naturalidad, moviendo el cuello de un lado a otro hasta que la tensión cedió con un leve chasquido. Soy bastante persistente cuando quiero. Ella soltó una risa breve, seca, divertida. Persistente, sí, y aparentemente bastante idiota, replicó Naruhime, flexionando una pierna y adoptando una postura de ataque más firme. Aparecer de la nada e intentar golpearme sin decir una sola palabra no es precisamente la mejor presentación. Naruto ladeó la cabeza, observándola como si acabara de decir algo irrelevante. No vine a presentarme, dijo con total honestidad. Vine a ver si eras entretenida. La sonrisa de Naruhime se afiló apenas. ¿Y ya llegaste a tu respuesta? Él la miró unos segundos en silencio, y luego se limpió otra vez la sangre de la boca con el pulgar antes de lamerla de manera casi casual, como si ese pequeño sabor metálico le recordara algo agradable. Todavía no, contestó. Pero estás empezando bien. La mirada de Naruhime se endureció, aunque la diversión no desapareció. ¡Qué alivio! Me preocupaba haber interrumpido tu paseo, dijo con ironía, acomodando el peso sobre la pierna trasera. ¿Qué eres, exactamente? No hueles como un humano normal. Naruto soltó una pequeña risa, baja y áspera. Eso depende de a quién le preguntes. Yo te estoy preguntando a ti, replicó ella. Entonces soy alguien que hoy necesitaba algo con fuerza suficiente para no aburrirlo, dijo él, encogiéndose de hombros con una tranquilidad casi ofensiva.
Naruhime lo observó por un momento más, midiendo su postura, el ritmo de su respiración, el modo en que el aire parecía reaccionar ligeramente a su presencia. Había algo en él que no encajaba. No era solo fuerza. Tampoco solo arrogancia. Era esa mezcla extraña entre una alegría casi infantil y una voluntad violenta que no parecía tener una frontera clara. Naruto, por su parte, tampoco estaba mirando con simple interés. La estaba leyendo. La manera en que distribuía su peso, la tensión de sus hombros, la concentración que no se borraba ni siquiera cuando sonreía. No era una mujer que peleara por reflejo. Peleaba porque quería medir, aplastar o sobrevivir. Eso la hacía mejor. Mucho mejor. Y por eso mismo, sonrió más. Bien, dijo Naruto, elevando apenas la barbilla. Empieza otra vez. Naruhime respondió sin más palabras. Se lanzó. No hubo advertencia ni ritual innecesario. Solo un estallido de movimiento, veloz y directo, el tipo de avance que busca quebrar la distancia antes de que el enemigo pueda pensar. Naruto reaccionó al mismo tiempo, moviéndose hacia ella con una velocidad igual de agresiva. El primer intercambio fue un choque de brazos y hombros, una colisión seca que hizo temblar el suelo. Naruhime lanzó un puñetazo corto hacia su costado. Naruto giró el torso, dejó que el golpe rozara sus costillas y respondió con un codo buscando la mandíbula. Ella inclinó la cabeza y el impacto pasó cerca, rompiendo apenas el aire. El segundo choque fue peor. Naruto intentó tomarla por el brazo y girarla, pero Naruhime plantó los pies y respondió con un rodillazo que fue directo al abdomen. Él soltó aire por la nariz, no por dolor sino por la vibración que el golpe le provocó en el centro del cuerpo, y aprovechó el contacto para impulsarse hacia atrás, separándose lo justo para volver a entrar con una patada baja. Naruhime bloqueó con la espinilla, la fricción sonó como un golpe de madera contra metal, y ambos se empujaron mutuamente hasta romper la distancia otra vez. El choque de sus energías comenzó a alterar el terreno. Las piedras pequeñas vibraban. Las raíces secas se alzaban y se quebraban. El aire se llenaba de polvo cada vez que una de sus pisadas caía con demasiada fuerza. «Te mueves mejor que un loco cualquiera», soltó Naruhime mientras desviaba otro puñetazo. «Eso me decepciona un poco». Naruto rió, esquivando un golpe que le pasó cerca de la mejilla. «Todavía puedes decepcionarte más», respondió. «No he empezado en serio». «Ah, ¿no?» Naruhime giró y le metió un golpe directo al hombro, haciéndolo retroceder 2 pasos. «Porque yo sí». Naruto soltó un jadeo breve, no de agotamiento sino de placer. Le gustaba el dolor corto, el impacto limpio, la sensación de que el cuerpo debía ajustarse a la fuerza de otro. Se pasó una mano por el hombro golpeado, inclinando el cuello como si estuviera considerando algo divertido. «Entonces veamos cuánto aguantas», murmuró. La presión de su Youki aumentó. No estalló como una ola. Se expandió en capas, como una amenaza que iba cerrando el espacio alrededor de Naruhime. Los árboles muertos más cercanos crujieron. La tierra se oscureció todavía más. Unas partículas verdosas, apenas visibles, parecieron levantarse desde las grietas del suelo antes de desvanecerse. Naruto no estaba usando técnicas elaboradas. Estaba soltando su presencia como quien afloja una cadena. Naruhime no retrocedió. Al contrario, sonrió con más interés. «Ah, así que por fin», dijo ella, flexionando los dedos. «Pensé que solo eras un niño insoportable con demasiadas ganas de hacer ruido». Naruto ladeó la cabeza, sus ojos dorados brillando con una intensidad más fría. «Y tú pensaste mal». Desapareció otra vez. Esta vez no fue un ataque frontal. Apareció a su lado, buscando un ángulo ciego, y su mano salió en dirección a la garganta con una rapidez brutal. Naruhime alcanzó a inclinar el torso hacia atrás lo suficiente para que sus dedos pasaran apenas a unos centímetros de la piel, pero la onda del movimiento le levantó el cabello y le arrancó una exhalación breve. Ella giró sobre el pie de apoyo y le lanzó una patada ascendente, buscando el mentón. Naruto levantó el antebrazo para bloquear, pero el impacto lo hizo retroceder y deslizar los pies sobre la tierra. No perdió la sonrisa. Eso, de hecho, la hizo afilarse todavía más. «¿Te gusta recibir golpes, verdad?», preguntó Naruhime con una mezcla de burla y observación. Naruto se limpió otra vez la boca, ahora con más fastidio que dolor. «Me gusta devolverlos», respondió. Ella soltó un pequeño TCH y avanzó de nuevo.
La siguiente secuencia fue tan rápida que casi se volvió una sola imagen. Naruhime golpeando con ambas manos, Naruto desviando con antebrazos y hombros, los dos girando entre árboles muertos y piedras rotas, ella intentando romper la defensa con fuerza constante, él buscando abrir huecos con movimientos impredecibles. Cada impacto sonaba distinto. Algunos eran secos. Otros vibraban como truenos apagados. Uno de los golpes de Naruhime lo hizo girar y deslizarse varios metros por el terreno. Naruto respondió clavando la mano en el suelo y usando ese punto de apoyo para lanzarse hacia arriba con una patada que obligó a Naruhime a cubrirse con el brazo. La fuerza del choque levantó otra nube de polvo. Y en medio de ella, ambos se separaron por fin. Naruto se quedó de pie, respirando con más intensidad, una delgada línea de sangre aún marcada en el labio. Naruhime, frente a él, mantenía la misma sonrisa afilada de antes, aunque ahora había algo más en sus ojos. Satisfacción. No le había regalado una pelea fácil. Eso le gustaba. A Naruto también. Se irguió un poco más, relajando los hombros, y observó a Naruhime como si recién hubiera confirmado que su búsqueda sí había valido la pena. Ahora sí, murmuró, con esa misma sonrisa torcida que siempre aparecía cuando encontraba algo digno. Esto empieza a ponerse interesante. Naruhime arqueó una ceja, y por primera vez desde que había caído del cielo, algo en su postura cambió. No era relajación, sino un ajuste. Como si estuviera reconfigurando la forma en que veía a aquel ser de kimono blanco y ojos dorados que había aparecido de la nada en medio del Yomi solo para buscarla a ella. Dime una cosa, dijo ella, con la voz más baja, más seria, aunque la sonrisa no se borraba de sus labios. ¿Has estado 2 días buscando a mi hermano? Naruto parpadeó, y luego su sonrisa se hizo más amplia, casi infantil en su honestidad. Había uno por aquí cerca. Olía fuerte. Me acerqué para ver si quería jugar. Pero apareciste tú en su lugar. Aparecí porque sentí tu presencia desde lejos, respondió Naruhime, y esta vez no había burla en su voz, solo un hecho. Mi hermano tiene cosas más importantes que hacer que entretenerse con un niño que no sabe controlar su miasma. Naruto rió, y la risa fue genuina, alta, casi hermosa en medio de aquella tierra muerta. Niño, ¿tú también vas a llamarme así? Parece que en esta familia tienen fijación con esa palabra. ¿Familia? Naruhime entrecerró los ojos, y su energía se volvió más contenida, más vigilante. ¿Qué quieres decir con también? Naruto se encogió de hombros, como si fuera lo más natural del mundo. Hace un rato estaba con mi abuela. Me pidió que no matara a sus habitantes, así que tuve que buscar otro tipo de diversión. Ella me habló de ustedes. Los Yakuza no Ikazuchi. Dijo que ni siquiera yo podría con uno. Me dio curiosidad. El silencio que siguió fue de esos que se sienten en los huesos. Naruhime lo observó con una intensidad nueva, como si recién ahora estuviera poniendo todas las piezas en su lugar. Su chaqueta amarilla parecía vibrar con la energía que contenía, y sus dedos, antes relajados, ahora estaban ligeramente flexionados, listos para cualquier cosa. Izanami-sama te habló de nosotros, dijo, y no era una pregunta. Sí. Y ahora entiendo por qué. Si tú eres así, y dices que tu hermano es más fuerte, Naruto inclinó la cabeza, y sus ojos dorados brillaron con una luz que no había tenido en toda la pelea. Quiero conocerlo. Naruhime soltó una risa corta, pero no era burla. Era algo más parecido a la incredulidad mezclada con un respeto recién nacido. Eres un idiota. Un idiota con suerte, pero un idiota al fin y al cabo, dijo, y mientras hablaba, su postura se relajó ligeramente, aunque sus ojos no perdieron la vigilancia. Mi hermano no es alguien con quien se juega. No es alguien a quien se busca para ver si es entretenido. Si te hubieras encontrado con él en lugar de conmigo, ahora mismo no estarías de pie. Ah, no. Naruto se irguió, y aunque su cuerpo estaba magullado y su labio seguía sangrando, había en él una dignidad que no tenía nada que ver con la arrogancia. ¿Y cómo sabes que no podría? Naruhime lo miró, y por un instante, algo en sus ojos se suavizó. No era compasión, porque Naruhime no era una mujer que sintiera compasión por alguien que acababa de pelear con ella. Era algo más cercano al reconocimiento. Al ver en aquel ser algo que ella misma había sentido alguna vez. Porque yo también soy uno de los Yakuza no Ikazuchi, dijo, y su voz era baja, casi un susurro que cortaba el aire. Y si yo no te he roto todavía, es porque no he querido. No porque no pudiera. Naruto la miró, y luego, lentamente, su sonrisa volvió. Pero no era la sonrisa amplia y casi infantil que había mostrado antes.
Era algo más contenido, más serio, pero no menos genuino. Entonces no me has roto porque no has querido, repitió, como si estuviera saboreando las palabras. Bien. Entonces ahora quiero que lo intentes. Naruhime arqueó una ceja. ¿Estás seguro? Porque si lo hago, no voy a parar hasta que no puedas levantarte. Eso espero, respondió Naruto, y sus garras se extendieron de nuevo, el miasma verdoso comenzando a gotear de ellas con una intensidad que no había mostrado antes. Llevo 4 siglos sin sentir que alguien me empuja de verdad. No voy a dejar pasar esta oportunidad solo porque tú digas que puedes romperme. Quiero que lo intentes. Quiero sentirlo. Naruhime lo observó durante un largo instante, y luego, muy lentamente, su sonrisa se transformó. Ya no era la sonrisa afilada de quien encuentra una presa interesante. Era la sonrisa de quien reconoce a un igual en la forma en que se enfrenta a lo imposible. Bien, dijo, y su voz era un susurro que prometía tormenta. No digas que no te avisé. El aire cambió. No fue gradual. No fue una acumulación. Fue un estallido seco y violento que hizo que las piedras a su alrededor se levantaran del suelo como si la gravedad hubiera dejado de existir. La energía de Naruhime se desplegó como un manto de electricidad contenida, y su cabello, antes quieto, comenzó a flotar a su alrededor como si estuviera sumergido en agua. Sus ojos brillaron con una luz amarilla que no tenía nada de humana, y en sus manos comenzaron a formarse pequeños arcos de electricidad que chisporroteaban con una frecuencia que hacía vibrar el aire. Naruto sintió como la presión aumentaba, como el peso de aquella energía se posaba sobre sus hombros como si todo el cielo estuviera a punto de caer sobre él. Y sonrió. Sonrió con todos los dientes, con los colmillos aún sangrantes por donde su abuela le había arrancado uno, con los ojos brillando con una intensidad que rivalizaba con la de ella. Tsuyoki respondió al desafío, expandiéndose en ondas que hacían que el miasma verdoso se elevara desde su cuerpo como si fuera parte de él. Las garras en sus manos se extendieron hasta el límite, y el suelo bajo sus pies comenzó a derretirse por el contacto con aquella sustancia corrosiva que había estado contenida durante demasiado tiempo. Ahora sí, dijo Naruto, y su voz era un rugido contenido, una promesa de violencia que llevaba 4 siglos esperando ser cumplida. Ahora sí que empieza lo bueno. Naruhime no esperó más. Se lanzó con una velocidad que superaba todo lo que había mostrado antes, y esta vez no hubo bloqueos ni desvíos. Fue un impacto directo, una colisión entre dos fuerzas que habían estado esperando demasiado tiempo para soltarse. La onda expansiva que generaron hizo que los árboles muertos a cientos de metros a la redonda se partieran como palillos, y el eco de aquel choque resonó en el Yomi como un trueno que no quería callarse. Y en medio de todo eso, entre el polvo, las piedras y la electricidad que chisporroteaba en el aire como si el cielo mismo se hubiera roto, Naruto rió. Rió como no había reído en 4 siglos. Rió porque el dolor en sus brazos, en sus costillas, en cada centímetro de su cuerpo, era real. Porque la fuerza que lo empujaba hacia atrás era real. Porque por primera vez desde que había salido de aquella roca, alguien le estaba devolviendo cada golpe con la misma intensidad con la que él los lanzaba. Eso, más que cualquier otra cosa, era exactamente lo que había estado buscando. Y final del capítulo 6. El combate se había extendido mucho más de lo que cualquiera habría previsto al inicio. Lo que había comenzado como una pelea impulsiva, casi arrogante por parte de Naruto, se transformó con el paso de las horas en una prueba de desgaste donde la diferencia entre ambos ya no residía únicamente en la fuerza bruta, sino en la capacidad de resistir el paso del tiempo, el dolor y el cansancio. El terreno alrededor de ellos parecía haber sido castigado por una tormenta invisible. Árboles muertos partidos a la mitad, piedras reventadas, surcos profundos abiertos en la tierra y nubes de polvo que, aunque ya se habían asentado varias veces, volvían a levantarse con cada nuevo impacto. Naruto, en cambio, se mantenía de pie casi por pura voluntad. Su respiración era más pesada, su postura un poco más baja, y su cuerpo entero mostraba señales evidentes del daño acumulado. Había recibido golpes suficientes como para romper la resistencia de la mayoría de los seres con los que había peleado antes, y aún así seguía allí, erguido apenas por la fuerza de su voluntad y por una regeneración natural que estaba trabajando con violencia silenciosa por dentro. Bajo la piel, los huesos quebrados comenzaban a soldarse otra vez. Los órganos lastimados se recomponían con lentitud, como si su cuerpo se negara a aceptar la derrota incluso en el nivel más profundo. A cada segundo, una parte distinta de él se corregía, se cerraba, se ajustaba. Pero aquello no significaba que estuviera bien. Estaba lejos de estarlo.
La mitad de su rostro estaba manchada de sangre. Uno de sus ojos se entrecerraba por la fatiga. Los brazos le pesaban, y en el centro del pecho se notaba el rastro de impactos que todavía ardían como si se hubieran quedado atrapados bajo la piel. Aún así, cuando alzaba el rostro y mostraba aquella sonrisa torcida, seguía pareciendo peligroso. Seguía pareciendo alguien que, incluso al borde del agotamiento, todavía podía morder con fuerza suficiente como para arrancarle un pedazo al mundo. Frente a él, Naruhime parecía casi insultantemente bien. Su respiración seguía siendo firme, su postura estable, su expresión afilada con ese toque de diversión violenta que no había abandonado ni un instante desde que la pelea comenzó. Tenía algunas marcas del intercambio, un rasguño aquí, un golpe allá, pero nada que de verdad alterara su capacidad de seguir peleando. Incluso después de horas de castigo mutuo, seguía viéndose como alguien que podía continuar apaleándolo hasta que el cuerpo de Naruto decidiera simplemente dejar de responder. Y aún así, Naruhime había dejado de avanzar. No porque quisiera, sino porque algo más había interferido. Naruhime chasqueó la lengua, claramente molesta por la interrupción, y apoyó una mano en la cadera mientras observaba el espacio entre ambos con expresión irritada. Naruto, por su parte, se mantuvo de pie con el pecho moviéndose lentamente, el cuerpo inclinado apenas hacia adelante, como si el simple acto de permanecer erguido ya fuera una batalla aparte. Entonces el aire se rasgó. No fue un efecto visual sutil ni un cambio gradual. Fue una apertura brusca, oscura, como si la realidad hubiera sido cortada desde adentro por una cuchillada silenciosa. Un portal negro se abrió entre ambos con una presión tan extraña que incluso el polvo del suelo se arremolinó alrededor de su borde, rehusándose a acercarse demasiado. La oscuridad de aquel acceso no era la de la noche. Era una oscuridad más densa, más vieja, una que parecía tragar parte de la luz que caía sobre ella. Naruto levantó la vista apenas. Naruhime giró el rostro con lentitud, su postura quedando más recta por puro instinto. Y entonces ella salió. Izanami emergió del portal con una calma que contrastaba brutalmente con el estado del campo de batalla. Su sola presencia alteró el ambiente alrededor. No necesitó avanzar con prisa ni elevar la voz. Bastó con que sus pies tocaran el suelo para que el espacio pareciera volverse más pesado, más solemne, como si el mismo Yomi reconociera su autoridad. Naruhime la miró de reojo durante un instante, sin cambiar demasiado su expresión, pero con la suficiente atención como para dejar claro que sabía perfectamente quién era y que entendía el peso de su llegada. Después, Izanami plantó su mirada sobre Naruto. Y la escena que encontró fue, en palabras simples, deplorable. Naruto tenía el cabello desordenado, el rostro ensangrentado, la ropa dañada y la respiración rota. Aún así, seguía sonriendo. Izanami lo observó durante unos segundos que parecieron más largos de lo normal. No había furia abierta en su expresión, pero sí una mezcla de cansancio, desaprobación y algo que bordeaba la resignación más antigua que podía existir. Era el tipo de mirada que una figura de autoridad dirige a alguien que ya sabe perfectamente que ha ido demasiado lejos, pero que aún así insiste en actuar como si el juicio de los demás no tuviera peso alguno. Ni siquiera puedes estarte quieto, aunque te lo ordenara yo, ¿verdad, niño? Dijo finalmente, con una voz tan serena que resultaba más amenazante que un grito. Naruto alzó apenas la vista hacia ella. La sangre corría todavía por una parte de su mejilla, y el brillo en sus ojos azules era el de alguien que no estaba dispuesto a mostrar arrepentimiento, aunque estuviera completamente destruido de cansancio. La expresión con la que respondió podría haberse leído como burla en cualquier otro rostro, pero en el suyo tenía algo peor. Una diversión cansada, una insolencia natural que no desaparecía ni siquiera cuando estaba en desventaja. No me gusta quedarme inmóvil, contestó con una media sonrisa, mientras una pequeña cantidad de sangre seguía marcando la comisura de su boca. Y mucho menos cuando hay algo divertido cerca. Izanami entrecerró apenas los ojos. Naruto, aún al borde del agotamiento, seguía encontrando la forma de sonar provocador. Ese detalle no pasó desapercibido para ella. Tampoco para Naruhime, que soltó una pequeña exhalación con un gesto casi molesto, como si la interrupción hubiera llegado justo cuando la pelea empezaba a volverse verdaderamente interesante. Eres un caso perdido, murmuró Izanami, cruzándose de brazos sin apartar la mirada de él. Naruto soltó una breve risa, aunque le costó más de lo que dejó ver. Eso me han dicho antes. Y aún así sigues comportándote como si no te importara, respondió ella. Naruto inclinó apenas la cabeza hacia un lado. ¿Debería?
El silencio que siguió fue breve, pero suficiente para dejar clara la tensión entre todos los presentes. Naruhime observó a Naruto como si estuviera decidiendo si estaba frente a un idiota peligroso o frente a algo aún peor. Izanami, en cambio, parecía haber llegado con un propósito claro, y el simple hecho de que hubiera interrumpido el combate a mitad de camino indicaba que no se trataba de una visita casual. Naruto, pese a su estado, no dejó de notar eso. Su mirada pasó fugazmente del portal al rostro de Izanami y luego de vuelta a Naruhime, midiendo la situación con una lucidez peligrosa incluso entre jadeos. No estaba en condiciones de seguir peleando mucho más, y lo sabía. Eso no lo incomodaba tanto como debería. Al contrario, le despertaba una extraña satisfacción. Había sido golpeado, había sido forzado a esforzarse, había llegado al borde de su límite sin romperse del todo. Ese tipo de experiencia lo mantenía encendido. Le recordaba que todavía existían cosas capaces de sacarlo de su rutina mental. Izanami dio un paso más hacia él. Naruto no retrocedió. Te he estado viendo desde hace rato, dijo ella. Y decidiste buscar pelea como un animal. Naruto se encogió levemente de hombros, aunque el movimiento le arrancó una molestia visible en el torso. Tenía ganas de hacer algo. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo, replicó él, sin perder la sonrisa. Naruhime soltó una risa corta por lo bajo, más divertida que molesta. Sí que es un maldito problema, dijo ella, cruzando los brazos y mirando de reojo a Izanami. Pero tiene aguante. No puedo negarlo. Naruto giró hacia ella apenas un poco, como si el comentario le agradara. Tú tampoco eres aburrida. No me halagues ahora, respondió Naruhime, aunque su tono no sonó particularmente ofendido. Izanami observó aquel intercambio con una expresión que no cambió demasiado, pero la forma en que exhaló por la nariz dejó claro que la situación no le hacía gracia. En verdad son dos criaturas insoportables, murmuró, más para sí misma que para ellos. Naruto soltó una pequeña risa, esta vez acompañada de un jadeo. El cansancio seguía allí. Pesando. Mordiéndole los músculos. Recordándole que la pelea, por intensa que hubiera sido, no podía continuar indefinidamente sin consecuencias. Y aún así, la presencia de Izanami había cambiado el ritmo del momento. Ya no se trataba de una simple confrontación entre él y Naruhime. Ahora había algo más. Una autoridad antigua que los observaba, una fuerza superior que había decidido cortar el hilo antes de que se deshiciera por completo. Naruto, con la mitad del rostro todavía marcada por la sangre seca y fresca, sostuvo la mirada de su abuela por unos segundos más. Luego sonrió otra vez. No era una sonrisa inocente. No era amable. Era una de esas sonrisas que parecían desafiar el cansancio, la autoridad y el juicio a la vez. Una sonrisa que decía que, aunque el cuerpo le estuviera pasando factura, la mente seguía intacta, y su voluntad no había sido domada ni un poco. Izanami lo vio y entrecerró los ojos con más fuerza. No te creas invencible, dijo ella con calma severa. Aún no has recuperado ni la mitad de tu juicio. Naruto dejó escapar un suspiro corto. Eso depende de quién lo esté midiendo. Naruhime alzó una ceja, claramente entretenida por la forma en que Naruto seguía contestando e incluso destrozado. Definitivamente me cae bien ese descaro, comentó ella. Izanami no respondió a eso. Solo volvió a fijar su atención en Naruto, como si calculase cuánto más podía soportar sin desplomarse o, peor aún, sin volver a lanzarse hacia adelante como un loco. Naruto, por su parte, se mantuvo firme por pura obstinación. El dolor era real. La fatiga también. Cada respiración le recordaba que había estado empujando demasiado. Pero eso no importaba tanto. Porque por primera vez en mucho tiempo había sentido algo parecido a una rutina rota. Había salido de su encierro, había peleado, había sangrado, había encontrado resistencia real. Y ahora, con Izanami apareciendo de la nada, el curso de la tarde había tomado un giro que, aunque inesperado, no dejaba de resultar interesante. Y ese, al final, era el único tipo de calma que Naruto parecía aceptar. Una calma construida sobre el borde de otra pelea. Sus ojos se movieron apenas hacia el portal negro que seguía abierto detrás de Izanami. Luego regresaron a su rostro. ¿Vienes a regañarme nada más?, preguntó al fin, con una tranquilidad falsa apenas sostenida por la costumbre de provocar. Izanami tardó un momento en responder. Vengo a evitar que conviertas este lugar en un cementerio más grande de lo necesario, dijo con frialdad. Naruto soltó una risa baja. ¡Qué consideración! Y a llevarte de aquí antes de que hagas algo peor. La sonrisa de Naruto no desapareció.
Pero sí se volvió más lenta. Más contenida. Había algo casi divertido en eso. A pesar de su condición, Izanami no le estaba pidiendo. Le estaba imponiendo. Y aún así, su postura no mostraba sumisión. Mostraba una aceptación parcial, una clase extraña de obediencia que estaba muy lejos de la docilidad. Naruhime observó ese silencio con interés. Entonces esto terminó por hoy, dijo ella, sonando más satisfecha que frustrada. Naruto giró apenas su rostro hacia ella, todavía sonriendo pese a la sangre. No necesariamente. Naruhime mostró una sonrisa más afilada. Mejor que así sea. Izanami cerró los ojos un instante y luego volvió a abrirlos, claramente agotada por la simple existencia de su nieto. Vámonos, ordenó, dando media vuelta con la misma elegancia con la que había llegado. Ya has tenido suficiente entretenimiento por hoy. Naruto se quedó quieto un segundo más. Luego, lentamente, levantó una mano en un gesto breve hacia Naruhime. No era una despedida amable. Era una promesa implícita. Naruhime lo entendió al instante y respondió con una sonrisa igual de peligrosa. No te mueras antes de volver a pelear, dijo ella. Naruto soltó un leve resoplido. No estaba en mis planes. Y con ese comentario, todavía sonriendo pese al rostro ensangrentado, giró para seguir a Izanami hacia el portal negro, dejando atrás un campo de batalla que aún olía a polvo, sangre y energía recién desatada. Y final del capítulo.